Vamos a entrar de lleno en un tema que, francamente, cambia por completo nuestra forma de entender cómo funciona el cerebro. Hoy exploramos a Vygotsky y la verdadera esencia del aprendizaje social. A ver, pensemos por un momento en la típica imagen del genio incomprendido. Solemos imaginarnos a figuras históricas como Newton o Einstein encerrados en una habitación totalmente aislados del mundo, teniendo epifanías brillantes en absoluta soledad. Tenemos esta tendencia casi romántica de glorificar el esfuerzo individual por encima de todo. Pero la ciencia detrás del desarrollo cognitivo nos cuenta una historia radicalmente distinta y mucho más fascinante sobre cómo adquirimos conocimiento los seres humanos. Para entender esto, empecemos desmontando una idea muy arraigada, el mito del aprendizaje individual. Es decir, ¿de verdad el aprendizaje depende completamente del individuo? Todos tenemos en la cabeza esa escena clásica del éxito académico, ¿verdad? Madrugada, una biblioteca vacía, montañas de apuntes y un estudiante luchando en silencio por memorizar hasta el último dato. Bajo este enfoque asumimos que la capacidad de aprender es puramente una métrica individual. Básicamente, o tienes inteligencia innata y una fuerza de voluntad de hierro o no hay nada que hacer. Parece muy lógico pensar que aprender es algo que ocurre exclusivamente dentro de nuestra propia cabeza, ¿no? Como si fuera un proceso hermético. Pero, cuidado, porque esto no es exactamente así. Aquí vemos un contraste absoluto, literalmente un cambio de paradigma. La visión tradicional trata a la mente humana como si fuera, digamos, un cerebro en un frasco, un procesador que funciona en el vacío, donde solo importa cuánto estudias a solas. Pero la realidad es otra. En lugar de un procesador aislado, nuestra mente es como un inmenso rompecabezas que necesita conectar piezas a través del contacto con otros. La visión de Vygotsky demuestra que el aprendizaje no es, ni de lejos, un evento solitario. Está profundamente arraigado en el entorno, en la interacción y en el contexto social. El conocimiento no se absorbe de la nada, se teje en sociedad. Y esto nos lleva directamente a profundizar en la figura de Vygotsky y su perspectiva sobre el entorno social. El psicólogo Lev Vygotsky dio en el clavo con algo que alteró por completo la psicología evolutiva. Los niños no aprenden en una burbuja. Aprenden mediante una danza constante de interacciones, y principalmente de tres fuentes. Primero, los adultos. Pensemos en un padre guiando pacientemente las manos de un niño pequeño para atarse los cordones. Segundo, otros niños. Imaginemos a un grupo en el patio del colegio negociando apasionadamente las reglas de un juego inventado. Ahí están, sin saberlo, afinando su razonamiento lógico. Y tercero, el propio contexto cultural que los rodea, que les dice que es importante aprender. Es decir, todo el entorno funciona como un gigantesco ecosistema educativo. La conclusión fundamental aquí es que el aprendizaje es profundamente relacional. Pensemos en las implicaciones de esto. Culturalmente, cuando nos atascamos con un problema, solemos pensar, vaya, no soy lo suficientemente listo. Si alguien no puede resolver una ecuación a solas, se asume que le falta capacidad. Pero con este nuevo enfoque, chocar contra un muro no es un límite de inteligencia, es una señal natural de que necesitamos conexión social para avanzar. Ese obstáculo es simplemente una invitación para que entre en escena un mentor, un profesor o un compañero. El conocimiento de verdad solo se desbloquea cuando interactuamos. Y esto nos introduce a la pieza central de toda esta teoría, la famosa zona de desarrollo próximo. Este concepto, la ZDP, es sin duda la joya de la corona. Para entenderlo, sin usar jerga académica, recordemos el momento de aprender a montar en bicicleta. Si dejamos a un niño solo con la bici el primer día, lo normal es que se caiga. Es un reto inalcanzable por ahora. Pero, si le ponemos ruedines y la bici lo hace todo por él, tampoco aprende a mantener el equilibrio. La zona de desarrollo próximo es ese espacio mágico intermedio. Es cuando el niño pedalea, pero hay alguien detrás sosteniendo ligeramente el asiento. Es justo esa distancia milimétrica entre lo que podemos hacer solos y nuestro potencial máximo cuando tenemos el apoyo adecuado. Como podemos ver aquí, el crecimiento cognitivo es un viaje muy fluido en 3 pasos. Todo arranca con lo que ya dominamos, lo que podemos hacer de forma autónoma. Luego entra el factor clave, la guía del mentor, que nos da las pistas o el apoyo estructural que nos falta. Y finalmente, esa colaboración nos lleva a lo que somos capaces de lograr juntos. El verdadero aprendizaje nunca ocurre repitiendo lo que ya es fácil, ni tampoco frustrándonos con lo que es imposible. Ocurre directamente en este puente de apoyo, transformando lo que hoy no podemos hacer en nuestra maestría del mañana. Claro que para que esto funcione en la práctica tenemos que entender cuál es el papel del guía. Identificar esta zona de aprendizaje está muy bien, pero la clave está en cómo actuamos dentro de ella. Imaginemos el reto de montar un puzzle de 1000 piezas. Una táctica totalmente ineficaz sería dejar al alumno solo con todas las piezas mezcladas, esperando que aprenda a base de pura frustración. Pero, en el otro extremo, sentarnos y hacer el puzzle nosotros por él es igual de inútil, porque le robamos la oportunidad de pensar.
La intervención eficaz requiere un equilibrio súper delicado. Consiste en acompañar, quizás sugerir que agrupen los colores primero, enseñarles a buscar los bordes rectos, en definitiva, darles las herramientas para que sean ellos mismos quienes coloquen cada pieza. Y toda esta guía tan sutil y necesaria se apoya en una herramienta fundamental: el poder del lenguaje. Detengámonos a pensar en esto un segundo, porque es alucinante. El lenguaje construye el pensamiento. No es que primero pensemos algo y luego usemos palabras para soltarlo. No, es que el simple acto de dialogar, de interactuar y debatir con nuestros guías fabrica literalmente la estructura de nuestra mente. Esa vocecita interior que todos usamos a diario para razonar, para tomar una decisión difícil o para calmar los nervios, en sus orígenes fue la voz externa de un padre, de una madre o de un profesor. Las instrucciones que compartimos socialmente se van interiorizando poco a poco, hasta convertirse en los cimientos de nuestro intelecto. Lo que nos lleva a ver la educación como lo que es, un proceso verdaderamente social. Y aquí es donde, lamentablemente, la sociedad actual tropieza muchísimo. El gran error moderno es tratar la educación e incluso el trabajo como si fuera una cadena de montaje industrial. Ponemos fechas límite, exámenes estandarizados y exigimos resultados individuales instantáneos, esperando que el conocimiento aparezca por arte de magia. Pero el aprendizaje humano no es una fábrica, se parece mucho más a la botánica. Un árbol no crece más rápido porque le grites o le exijas medir 2 metros mañana. Necesita tiempo, nutrientes, un tutor que lo guíe y un entorno adecuado. Esa es la necesidad real. Tenemos que dejar de exigir resultados en el vacío y empezar a acompañar el proceso. Fijaos en esta cita. Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece 2 veces. Primero, a nivel social y más tarde a nivel individual. Esta idea de 1978 resume a la perfección todo este análisis. Ninguna de nuestras grandes habilidades humanas aparece espontáneamente de la nada dentro del cerebro. Nuestra atención, nuestra memoria lógica, cómo formamos conceptos, absolutamente todo empieza fuera. Nace entre las personas, en la colaboración y el diálogo, antes de cruzar la frontera y convertirse en una habilidad individual propia. Y esto nos deja con una reflexión final ineludible. Si la ciencia nos está diciendo, alto y claro, que todo aprendizaje comienza como un proceso social, ¿por qué seguimos creando sistemas que exigen resultados sin guiar el proceso? Ya sea en escuelas, en casas o en las oficinas, cabe preguntarnos si realmente estamos construyendo los andamios para que la gente alcance su máximo potencial o si simplemente estamos exigiendo maestría de forma aislada. Es una pregunta que realmente debería cambiar no solo cómo enseñamos, sino cómo nos relacionamos y crecemos juntos.